Muy buenas noches. Generar, crear empleo es una de las principales preocupaciones que tenemos todos ahora mismo. Por eso, esta noche, en este programa, vamos a hablar de emprendimiento y lo vamos a hacer entre mujeres. Así que no se vayan, porque en un instante arranca el debate. Como les decimos, lo vamos a hacer entre mujeres, algo desgraciadamente poco habitual en este espacio de debate, que me acompañen 4 mujeres. Hoy es el día para hablar en positivo de emprendimiento, de crear empleo, de todo el proceso que han tenido que pasar estas 4 mujeres y otras tantas que seguramente nos están viendo. Damos la bienvenida a Paloma Mora, empresaria de Velociraptor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pilar Cuevas, socia fundadora de La Noguera de Socasa, Sociedad Limitada y expresidenta de AGE. Buenas noches. Buenas noches. Y al otro lado tenemos a Maite Cortázar, empresaria del portal vivoguadalajara.com. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y también a Cristina de Lucas, empresaria del Grupo Lino. Buenas noches. En primer lugar, vamos a conocer cada una de vuestras historias y luego a poner encima de la mesa elementos que todos aquellos que nos estén viendo y quieran crear su propia empresa tengan que tener en cuenta. Paloma, ¿por qué decides crear tu Velociraptor? ¿Cómo surge? A ver, en primer lugar, bueno, yo soy periodista, me quedo en el paro en el año 2011 y decido, bueno, teníamos una idea mi marido y yo de montar, ya vine de atrás, la idea de montar una tienda de running en Guadalajara. Mi marido es corredor, hace triatlones, lleva mucho tiempo entrenando y corriendo y desde hacía tiempo veíamos la necesidad de establecer algo en Guadalajara, de poner en marcha un espacio dedicado al atletismo, porque todo el mundo tenía que comprarse pues todas las equipaciones, las zapatillas, camisetas, pantalones en Madrid. Entonces aquí en Guadalajara había nada específico. No había nada de nada. Y entonces ya llevábamos dándole vueltas, pero claro, el detonante fue efectivamente, yo trabajaba en Toledo, no tenía tiempo para pensar en proyectos, pero la idea estaba allí. Y justo fue quedarme en el paro y dije, bueno, pues ahora es el momento de sentarse y de poner sobre la mesa lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Y bueno, pues la idea surgió un poco, primero nació un blog, como comentaba, pues bueno, mi profesión sigue estando ahí, yo soy periodista, quería seguir escribiendo, pero un poco enfocada al atletismo, porque también es verdad que yo acompañaba siempre a mi marido a las carreras, pero nadie había haciendo fotos, nadie había cubriéndolo. Hay carreras, las importantes sí, el triatlón de Guadalajara, la media de Guadalajara, pero luego nosotros nos movíamos mucho por los pueblos pequeños, las carreras que hay a lo largo de la provincia, que hay muchísimas, y no había nadie. Ahí el resto de medios de comunicación no llevamos. Claro, entonces yo dije, pues bueno, vamos a empezar a movernos a partir de ahí. Y primero nació el blog Velociraptor y después, al año aproximadamente, empezamos a montar la empresa. Y bueno, pues así surgió un poco la iniciativa. Durante el año que estuvimos montándolo, pues bueno, yo me dirigí a COE, porque sabía, bueno, de mi etapa anterior, que bueno, pues que ahí había un programa, que es, bueno, sobre todo el espacio CEI de empresarios, donde se asesoraba y era la manera de poner en marcha una empresa. Claro, yo no venía del mundo de la empresa, venía de otro mundo, entonces claro, se me escapaban muchas cosas, tampoco sabía cómo, lo que había que hacer, qué pasos había que dar, si la idea podía ser viable o no. Entonces a partir de ese momento entro en contacto con el CEI y durante un año que se hizo pronto, estuvimos preparando el plan de empresa. Desde aquí digo que es importantísimo hacer un plan de empresa. Desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de sentarte y plasmar sobre el papel tus ideas, lo que quieres hacer. Porque una cosa es que lo tengas en la cabeza y digas, vale, yo creo que esto va a funcionar. Pero lo importante es eso, saber cómo lo quieres hacer, a qué público te quieres dirigir, si realmente hay posibilidades de que pueda salir adelante, de que pueda tener éxito, entre comillas. Entonces, bueno, estuvimos trabajando mucho tiempo, hicimos un estudio de mercado, encuestas, pues entre la gente donde iba a comprar los productos, pues efectivamente muchísima gente nos salió, compraba por internet o compraba en Madrid. Así que bueno, pues poco a poco, como comentábamos antes, pues no fue fácil porque el plan de empresa se tarda mucho, muchas veces pues me lo echaron para atrás, no salía, hacíamos las cuentas, no salía, pero bueno, ahí seguimos y seguimos intentándolo y al final pues salí adelante. Y yo desde aquí sí que insisto en eso, en la importancia de hacer eso. Plan de empresa, plasmar, yo hice 50 folios, que es mucho, pero es verdad que incluso tienes que planificar campañas a largo plazo.
Yo tenía que saber, y vamos, si lo tengo preparado, qué tipo de iniciativas tengo que llevar a cabo a lo largo, sobre todo los 5 primeros años. Si puedes contratar a personal, qué recursos vas a destinar, hacia dónde te vas a dirigir, cómo vas a crecer. Entonces, eso es muy importante porque el día a día te come, no te da tiempo a pensar, ¿no? Estás atendiendo a la tienda, pero también llevas las redes sociales, pero también vas a carreras, entonces son muchas cosas. Entonces, si tienes una programación ya hecha desde ese plan, pues puedes ir saliendo adelante y puedes saber un poco lo que tienes que ir haciendo en cada momento. Entonces, pues ahí estamos, llevamos 2 años, en septiembre ya los cumplimos y la verdad que muy contentos. Y ya todo el mundo sabe lo que es cuando escucha la palabra Velociraptor, todo el mundo sabe a qué se refiere en Guadalajara, a pesar de tener solo 2 años de vida, que eso ya es mucho. Pilar, en tu caso, ¿cómo surge la Noguera de Socasa? Bueno, tenemos que remontarnos, yo soy economista, y tenemos que remontarnos, bueno, pues quizás a los años 90, porque cuando terminé económicas, lo que hice fue dar clases de gestión de empresas y de creación de empresas, y tengo que, bueno, pues dar las gracias, en cualquier caso, a esa labor, a ese trabajo, para que efectivamente después yo me decidiera también a dar el paso, no solamente a animar a la gente a que lo diera, sino también a darlo. Y de todas maneras no es hasta 2002 que yo no empiezo, bueno, pues a emprender una empresa por mi cuenta. Y eso fue con Fondo Formación Centro, era una sociedad limitada laboral, donde los propios socios, los propios trabajadores decidimos bueno, pues adquirir con una empresa que se extinguía, y decidimos quedarnos con ella para reflotarla y para sacarla adelante. Era una empresa que se dedicaba a la formación, yo era entonces responsable de la empresa en Castilla-La Mancha, con un centro de formación aquí en Guadalajara, y como digo, bueno, pues arrancamos en 2002 2 personas, 2 mujeres, y después se fueron incorporando, bueno, pues hasta 10 socios, porque también se incorporaron los centros de Madrid, de Castilla y León y de Cantabria. Esta iniciativa pues estuvo hasta 2008 funcionando. Yo seguí siendo socia, pero me fui a otra actividad en 2007. Y al mismo tiempo, y también cuando estaba con esa actividad, creé, soy una de 4 socios, es una empresa familiar, la Noguera de Socasa, Sociedad Limitada, con un objeto, bueno, pues de turismo rural y desarrollo también local, desarrollo rural. Es verdad que la tenemos más vinculada hacia el turismo rural, con un alojamiento, pero bueno, con un objeto un poco más amplio, pues para poder darle también y poder generar también a través de ahí otras actividades. Si bien la primera empresa, Fondo Formación Centro, pues se generó por una necesidad, porque bueno, la empresa funcionaba, los socios conocíamos la actividad, hicimos números, vimos que podía ser viable, bueno, pues aportamos nuestro capital y bueno, pues ahí fuimos bastante fríos, que es como debemos ser. Decía Paloma que es necesario hacer un plan de empresa, efectivamente, no solamente para pues saber qué vamos a tener en esos primeros meses, primeros años, las dificultades que tenemos, sino también para evitar errores, que son los errores de poner la actividad en marcha y que tienen que ver efectivamente con el desconocimiento del mercado, que tienen que ver con que los clientes no pasan a la puerta el primer día, ni siquiera quizás el primer mes, que tienen que ver también con que, pues eso, que la tesorería, por tanto, no tenemos dinero para pagar los gastos y que los gastos sí que nos llegan desde el primer mes o casi desde el segundo día. Entonces, bueno, importantísimo también hacer el plan de empresa y importantísima también la formación. Cuando uno se mete en un negocio, si no tiene la formación adecuada para esa labor, pues no tanto ya en gestión de empresas, que eso lo hace una gestoría y hay centros que te ayudan a hacer el plan de empresa, sino sobre todo en la actividad, ¿no? En el objeto que tenga la empresa. Y como decía, pues fue de una manera más fría, pero la segunda, el negocio familiar, pues quizás fue con más alma que cabeza, ¿no? Pero es una empresa que sigue funcionando, que es verdad que tenemos que estar los 4 socios, bueno, pues tirando mucho del carro, pero que ahí tenemos, que la mantenemos, la creamos, como digo, en 2004 y que sigue ahí. Eso es. En el caso de Maite, vivoguadalajara.com, ¿qué es y cómo surge? Bueno, pues es un portal online, porque es la página web más todas las redes sociales que están vinculadas a ella, que además son muy importantes en el proyecto, y digamos que es una idea
muy original nuestra, no hay nada exactamente igual, porque no es una web de ofertas, tampoco es una guía del ocio, porque está muy dirigida a que las empresas cuenten sus cosas, pero que también los usuarios puedan encontrar información de mucho valor sobre todo lo que hacer en Guadalajara. Digamos que es un punto de encuentro entre la oferta y la demanda, entre las empresas y los usuarios, la gente de Guadalajara que necesita información. Bueno, de Guadalajara y también de Madrid, que creemos que tenemos un público potencial muy importante allí. ¿Y cómo surge? Pues la verdad es que mi historia se parece muchísimo a la de Paloma, pero muchísimo. Porque también eres compañera periodista. Soy periodista, también llegó un momento, vengo de la comunicación corporativa y llegó un momento que no había trabajo, entonces sigues buscando hasta que te das cuenta que no es la fórmula, que hay que inventar algo. Y bueno, pues pensé en el autoempleo, dándole vueltas con una compañera que actualmente es mi socia, Marianne, pues teníamos varias ideas y finalmente esta fue la que consideramos que era más viable económicamente y se adaptaba más a nuestros perfiles. Obviamente acabé dedicándome a lo que siempre he hecho, el contenido, la información y comunicar, que es lo que siempre he hecho, siempre sin querer o queriendo, pero al final he acabado siguiendo con mi profesión. Y bueno, pues también hicimos un plan de empresa, el proyecto, pues la idea surgió hace más de un año, como en su caso. Y también hemos hecho un plan de empresa concienzudo y nos hemos ayudado de todas las herramientas que nos ha dado de formación y de asesoramiento, pues la Diputación, el Ayuntamiento, en el CEI también desarrollé mi proyecto de empresa con un curso de creación de empresas que lo daba la EOI, la Empresa de Organización Industrial, y la verdad es que esto muy agradecido y nos ha sido muy útil. Muy útil porque te piensas bien todo lo que es tu idea, la desarrollas caso por caso, desde los productos, las acciones de marketing, la viabilidad económica. Y bueno, pues cuando hemos finalizado el proyecto teníamos ya muy claro lo que queríamos y cómo iba a ser. Luego ya pues la puesta en marcha, obviamente, el desarrollo, el diseño de la página y bueno, pues aliarnos con una empresa de tecnología que nos ha ayudado al desarrollo web. Y luego a partir de septiembre pues ya colgados en la red y a funcionar. Hablamos ahora de Grupo Lino. ¿Quién no conoce al Grupo Lino? Grupo Lino es Mario, pero Grupo Lino también es Cristina. Un poquito, sí. Cristina, cuéntanos. Bueno, mi historia sí que es un poco diferente, porque en realidad yo desde pequeña pues he estado entre fogones, he estado en el restaurante en Mondéjar con mis padres y se ha ido metiendo un poco el gusanillo de la empresa en mí, ¿no? Estudié otra cosa diferente, estudié Magisterio de Educación Especial, pero nada más terminar la carrera me di cuenta que no tenía ninguna vocación en eso y sí que tenía vocación de seguir un poco participando y haciendo el proyecto que inició mi padre hacía 30 años, pues haciéndole más grande y más importante. Entonces, pues bueno, el restaurante Mondéjar, como os digo, llevamos con él 33 años, luego se abrió Lino en 1999, pero yo ahí todavía la verdad que no intervine, pero luego ya se abrió Bistró en 2008 y ahí es donde ya entro de lleno en el trabajo, ayudando creo que mucho a mi hermano y intentando pues ir para adelante. Una vez iniciado el proyecto en 2008 en Bistró, apostamos mucho más fuerte en 2010 por Los Girasoles, que es un proyecto en el que pues ya tendríamos que invertir muchísimo de nuestro tiempo, mucho más personal, ampliando la plantilla, pues ahora mismo con los 4 restaurantes tenemos a más de 30 trabajadores y bueno, pues eso hace pues que en trabajo de oficina y administración y eso, que es lo que suelo llevar yo, pues sea mucho más duro. Y bueno, ahí estamos. Luego nos aburríamos un poco, como decimos nosotros, y empezamos con la escuela de cocina y ahí estamos, un poco haciendo frente a todos los restaurantes, con la escuela de cocina y con lo que va saliendo. Sin parar, que están un saludo Sí, desde aquí para sí. Mario de Lucas, por cierto, que es el que suele acompañarnos, aunque Claro, también me ha es dejado. Cristina, también hay que ponerle cara a ella. ¿Cuáles fueron las principales dificultades que os encontrasteis en todo el proceso? Y la principal dificultad que se pueden encontrar las personas que nos están viendo si quieren empezar a crear su propia empresa. Yo creo que la primera es el tema económico, que es, claro,
Nosotros, por lo menos en nuestro caso, que emprendimos en plena crisis, pues claro, no hay créditos, no había subvenciones. Yo cuando fui a pedirlas ya no había nada de nada, que fue en el año 2012, principios de 2011, principios de 2012, finales de 2011. Entonces, bueno, pues te tienes que plantear. Yo la verdad que el proyecto lo hicimos muy low cost, muy low cost. Sí que es verdad que habíamos ahorrado un poco nosotros y luego pues entró un amigo nuestro como socio también y bueno, pues tuvimos la suerte de no tener que pedir un crédito. Pero creo que es muy importante, es una de las dificultades que hay hoy por hoy. Si quieres montar un negocio y no tienes recursos, quizá ahora sí que está habiendo algún momento de que algunas entidades están abriendo un poco, hay más margen de poder pedir algunos créditos, está el crédito ICO que también se puede solicitar, pero claro, son préstamos a lo mejor que tardan mucho en concederte. Entonces, el problema que hay es eso, que hasta que tú lo pides y te lo conceden, pasa mucho tiempo. Entonces, bueno, tienes que tirar para adelante y a lo mejor sin ningún respaldo económico. Ya como os comento, nosotros no tuvimos ese problema, pero sí que es verdad que tuvimos que constituirnos como sociedad y pagar una serie de cosas que ibas muy justo antes de saber si ibas a funcionar o no realmente ni cómo íbamos a poder trabajar. Entonces, a nosotros sí que eso era un poco como construir la casa por el tejado, ¿no? Es decir, vale, tengo que desembolsar una cantidad, nosotros somos sociedad limitada también, una cantidad de dinero antes de saber si vamos a ser viables de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante que haya más ayuda o que sea mucho más sencillo el proceso. Hay demasiada burocracia, demasiados papeles que rellenar. Sí, muchísimos. Sobre todo, o sea, tienes que dar pasos que se supone que tienes que dar después, no antes de que estés funcionando, ¿no? Entonces eso es muy difícil de afrontar y sobre todo lo que hablábamos antes, que si no, o sea, tienes que saber lo que decía Pilar, estar formado, saber muy bien por dónde ir, porque si no te pierdes, y si te pierdes y no haces bien las cosas, pues al final te cuesta más salir adelante. Entonces yo creo que sí que desde las administraciones deberían eso, de facilitar un poco más las cosas y que no haya tantísima burocracia a la hora de además es que tienes que llevar papeles a un sitio, a Hacienda, a la agencia tributaria, a la Seguridad Social, tal. Entonces, a lo mejor si se concentrara todo en una, no sé, una institución, pero que sí que fuera más sencillo, es que de un lado te mandan a otro, luego tienes que volver, luego, entonces claro, es muy complicado. Desesperante, me imagino, que en algún caso. Sí, sí. Entonces, claro, ya lo que comentas, quieres arrancar en un mes, no puedes, tienes que retrasar mucho las cosas, en fin. Yo creo que esa, en nuestro caso, fue la principal dificultad en ese sentido, ¿no? Que tenías que hacer cosas antes de saber si ibas a poder funcionar y de salir adelante. Entonces, yo creo que ahí sí que se debería un poco, sobre todo a la gente que emprende, que un poco arriesga sus recursos, su dinero y que, en cierto modo, está colaborando a la creación de riqueza y de empleo, ¿no? Entonces yo creo que a esa gente se le debería ayudar un poco más y que las administraciones deberían estar un poco pendientes más de la gente que intenta eso, montar su negocio, salir adelante y seguir un poco, pues eso, trabajando y bueno, pues creando lo que decía, un poco de riqueza humildemente, pero bueno, sí, pues trabajando, ponéis ponemos vuestro ahí granito de arena. Entonces yo creo que sí. Maite, demasiada burocracia. Sí, de hecho yo creo que se dedican demasiados esfuerzos, el emprendedor dedica mucha parte de su tiempo y sus energías en ese tipo de actividades que no son las que realmente son el foco de su negocio. La verdad es que considero que actualmente las instituciones, la legislación, todo en España no está pensada para los emprendedores, no están pensadas para crear empresas. Y de hecho así nos va, que el tejido empresarial pues es o muy pequeño, muy atomizado, o se acaba destruyendo porque no tiene las facilidades para continuar. Y bueno, claro, yo diría, cámbienlo, señores, obviamente tienen que cambiarlo. Pero bueno, esto es muy fácil decirlo, no sé por dónde tendrían que empezar, pero habría que hacerlo. Y no solo en ayudas económicas, sino eso, en ayudas en estructurar... en evitar perder el tiempo, sí, ¿no? Sí, sí, Exactamente. sí, exacto. Para que la gente, porque luego además ahora no hay otra salida. A todos nos están obligando, bueno, a ser autónomos de una manera o de otra, a tener tu pyme, y para conseguir que el empleo se baje, pues es la única solución que existe. Pues si todos estamos abocados a convertirnos en empresarios, tendrían que facilitar y solucionar todo este tema de instituciones y legislación de alguna manera. Pilar. Sí, yo creo que efectivamente se han dado pasos
en el sentido de hacer más fáciles los trámites, menos costosos, para que el empresario se dedique, el emprendedor, a lo que es lo suyo, que es sacar adelante su idea y no a los papeles y demás. Digo que se han dado pasos pues porque ya se puede crear una empresa telemáticamente, una sociedad limitada o una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad limitada nueva empresa. Es verdad que en ese caso el coste se reduce en gran cantidad, o sea, en un importe grande, y también se reducen los plazos, pero claro, en el caso de crear una empresa de manera presencial todavía sigue siendo un peregrinaje de trámites y también un coste importante. Fijaros, bueno, cuando estamos hablando de los años 2005-2007, en Dinamarca crear una empresa costaba 0 euros y se creaba en 3 días. En España, bueno, tengo aquí el dato, pues es que estamos hablando de 18 días, ¿vale? En ese caso, bueno, son datos de 2008, y un coste de 617 euros. O sea, y pasando por ahí, España es de los que más cuesta, porque tenemos a Francia, que costaba 84 euros, que en 4 días tienes creada tu empresa, y ahora o lo haces telemáticamente, o si no, pues efectivamente, esa es una gran dificultad. El tema económico, yo en el primer caso no fue tal problema, porque sí que recibí el pago único del desempleo, pero sí lo fue, esa fue una dificultad que estuvo en el caso de la Noguera de Socasa. Dificultades también cuando estamos hablando de formación, pues efectivamente hay empresarios, hay emprendedores que les falta bueno, pues todavía algún curso de especialización en la actividad que van a hacer o en marketing, y bueno, pues efectivamente los fondos en formación es que han disminuido. O sea, es que estamos hablando de crear empleo, de emprendedores, y hemos disminuido los fondos para formación, y la formación es vital para que cuando uno quiera dar el paso tenga en cuenta pues que tiene todos las competencias que tiene que tener para crear una empresa. Por supuesto, los apoyos cuando la quieres montar, para efectivamente hacer el plan de negocio, para que no te dejes llevar solamente del corazón, sino que hagas números y que efectivamente evites esos errores. Lo hagas de manera seria y real, ¿no? Claro. Seria y real, y si tienes que dar una vuelta de nuevo y empezar otra vez a desarrollar la idea porque has llegado al final y no es viable, pues tienes que empezar otra vez. Y eso, bueno, pues al final tampoco, sí que hay centros que te ayudan para crear el plan de empresa, pero bueno, de alguna manera pues sigues teniendo ahí una dificultad. Es decir, yo creo que eso no es achacable en todo caso a terceros, pero el hecho de ser frío y calculador para hacer un plan de empresa, bueno, pues es algo que a lo mejor también es una dificultad para el emprendedor, porque no conoce, no sabe, y se deja llevar un poco pues por las ganas que tiene de abrir su negocio. Y luego quizás también las dificultades del día a día, el primer año, que todavía estás ahí, bueno, pues que te falta mucha seguridad, y que lo que digo, que no llegan los clientes, y que tienes que seguir invirtiendo. Abres, ¿no? Claro, entonces ese apoyo también de los primeros meses, yo creo que también es importante que no solo se planteen las leyes, sino que luego se lleve a las acciones concretas, ¿no? De apoyar a los emprendedores en los primeros meses de la actividad. Yo creo que apoyar las buenas ideas es la base de que la gente se anime y haga empresas y haga negocios nuevos. Si tú tienes una idea estupenda, pero te cansas de ir a bancos, te cansas de ir a instituciones, y al final no recibes nada con lo que puedas empezar a trabajar, pues esa persona se va a desanimar y no va a llegar a abrir su empresa. Entonces, creo que hay alguna campaña de publicidad así en este sentido, de que las ideas son las que valen, y ahí hay que darles dinero, hay que inyectarles dinero si necesitan, o asesoramiento, o facilidades de licencias y de todas esas cosas. Eso es fundamental, ¿no? Porque, como decíamos, los gastos, las dificultades llegan desde el minuto cero, desde el minuto -1, ¿no? Sí, desde el primer momento. De hecho, yo siempre lo digo, lo que decía Pilar, no te puedes esperar a que entre la gente a tu negocio, ¿no? Tienes que moverte mucho. Nosotros, en nuestro caso, pues claro, vamos a carreras, intentamos colaborar en todas las pruebas que hay. Tenemos un club que también, pues eso, mucha gente pues que va también con la imagen de la tienda por todas las carreras, pero y bueno, pues redes sociales, fundamental, claro, yo Facebook, Twitter,
es una manera de que la gente te conozca, de ahora mismo está todo el mundo está en las redes sociales y es la manera de que te conozcan. Yo creo que ahí también es fundamental. De hecho, pues bueno, yo creo que el pequeño comercio va entrando poco a poco en eso. Yo lo sé porque, bueno, pues en los cursos en el CEI también, que yo he ido a bastantes, pues sí que es verdad que se fomenta un poco eso, ¿no? El que se vayan introduciendo, que el pequeño comercio a lo mejor que lleva mucho tiempo y que no ha entrado de lleno en el tema de las redes, sino que lleva ya su puesta en marcha, se remonta hace mucho más, sí que está notando eso, que la importancia que hay de darse a conocer a través de eso, de Facebook y de Twitter. En nuestro caso es muy importante, nosotros nos movemos mucho allí porque también nuestros clientes pues cuelgan sus crónicas, todas las noticias, hay muchísimos medios digitales de triatlón, de running, y todo el mundo se informa, digamos, de las redes, ¿no? A través de las redes. Y yo creo que es fundamental también entrar ahí como posibilidad de éxito también en una empresa. Vamos a hacer un alto en el camino, enseguida seguimos hablando de cómo promocionar las distintas empresas que se empiezan a poner en marcha y las que ya estaban creadas antes para que puedan sobrevivir, y también vamos a hablar de si por ser mujeres han tenido algún problema especial a la hora de poner en marcha su negocio. No se vayan, enseguida volvemos. Todavía tenemos por delante media hora para seguir poniendo encima de la mesa los problemas y los consejos que estas 4 mujeres esta noche les quieren dar a todos ustedes si tienen en mente abrir su propia empresa, porque como pueden ver, se puede, es posible, y aquí están ellas para darnos cuenta de ello. Hablaba Paloma, antes de irnos a publicidad, de la importancia de ponernos las pilas todos, los nuevos, que me imagino que es algo que se hace desde el principio, y Maite de eso entiende mucho, pero también el pequeño comercio que tenemos en Guadalajara, que está pasando por momentos muy delicados, hay que ponerse las pilas y utilizar las nuevas tecnologías a nuestro favor. Maite. Hombre, yo ahí me siento señalada, así que sí, yo cojo la palabra. Como al hilo de lo que decía Paloma, obviamente ahora mismo nos vamos desplazando todo lo que es la promoción hacia Internet. Es algo que es una realidad, muchos nos podemos querer, bueno, pues hacer fuertes y continuar con nuestros periódicos y con nuestros anuncios de toda la vida. Que también tienen que mantenerse. También, por supuesto. A todo esto, también. Efectivamente, sí. De hecho, nosotros la promoción, pues, la primera inversión de vivoguadalajara.com ha sido la promoción de la empresa y del portal, y ha sido también en medios habituales, pero no hay que olvidar que ahora mismo lo que tiene auge es Internet, tanto la búsqueda de información como la promoción y la publicidad de las empresas. Hay que hacerla en un porcentaje muy alto usando las redes sociales, o bueno, pues la publicidad en Google, o bueno, pues ya hay muchos caminos, pero que tienes que planteárselo. La empresa, aunque sea pequeñita, tiene que tener su pequeña página web, tiene que tener sus redes sociales y trabajarlas, porque de nada sirve tener un Facebook si no meto información. Bueno, pues a lo mejor cuando somos pocos y tenemos mucho trabajo, pues sí que necesitamos un poco de ayuda externa. Hay profesionales. Exacto, que sí, con muy poquito dinero te pueden hacer ese tipo de servicios y te van a ayudar muchísimo a dar a conocer tu empresa y todo lo que hace. Dice Facebook, digo Twitter, digo Twenty, depende del tipo de público objetivo con el que trabajes, pero es muy importante, y estar bien posicionado en las búsquedas de Google, que tu página esté bien hecha y bueno, pues será más grande o más pequeña y tu negocio tendrá más o menos información, pero sí hay que utilizarlo. Y bueno, vivoguadalajara.com ahí puede ayudar mucho, porque de hecho nuestra idea es eso, pues darles herramientas a las empresas para que puedan contar sus cosas, y hay muchísimas formas en la página de poder hacerlo, y una de ellas también son las redes sociales, claro. Sí, yo creo que en cualquier negocio las redes sociales hoy por hoy son imprescindibles. En nuestro caso, en el caso de la Noguera de Socasa, en el caso del turismo rural, pues es que es fundamental. La mayor parte de los clientes nos llegan por Internet. Cuidar y tener Facebook, Twitter, blog,
por supuesto, estar en aquellas páginas de turismo rural más importantes, pues bueno, Club Rural, Top Rural y etcétera, etcétera. Y luego hay una cosa también que es cuidar mucho las opiniones, cuidar mucho las opiniones que te ponen los clientes ahí, sobre todo, bueno, pues si hay alguna cuestión, algo que te cuestionan, valga la redundancia, pues también hay que saber cuidarla y saber manejarla. Sí, que Creo las que eso es redes sociales importante. no son estáticas, tienes que mantener una conversación con la gente que participa. Tú también tienes que responderle. Y pensar que eso, que las opiniones, si son buenas es estupendo, pero que si son un poco más mediocres o negativas, pues que hay que aprender, efectivamente, a eso iba, que eso tiene que ser pues una forma de mejorar y de aprender, que también de eso se trata. Emprender no es solamente montar una empresa, un negocio, sino mejorar día a día y desarrollarse día a día, ¿no? Cris. Sí, un poco lo mismo. Nosotros, en cuanto a redes sociales y página web y tal, tienes que tenerlo muy actualizado, porque además es el día a día. Una persona que va a contratar una boda inmediatamente, o yo creo que antes ya te ha conocido por la web y por las redes sociales, y en cuanto que sale del establecimiento se vuelve a meter en Facebook a ver qué fotos has puesto y a ver si hay movimiento de bodas, y entonces eso sí que tiene que estar actualizado, porque yo creo que tan malo es no tenerlo como tenerlo y no tenerlo actualizado. Si tú tienes una página web en los que, en nuestro caso, tenemos los menús de Navidad del año 2010, pues es que eso creo que da muchísima peor imagen que si no tienes los menús de Navidad. Entonces eso sí que es verdad, que es un departamento que lleva muchísimo tiempo y que al principio pues no le hacías el caso que le tenías que hacer, porque pensabas, bueno, aquí son unos pocos los que se... Pero ahora es que es el 80% de la publicidad la tienes que hacer por ahí, y es fiable, o sea, es eficaz. Una de las preguntas del millón que hacíamos antes de irnos a publicidad: ¿ser mujer es un problema a la hora de abrir una empresa? ¿Lo tenemos también más difícil en este campo? Chicas. Bueno, tampoco es para tanto, yo creo, ¿eh? Yo creo que al contrario, en muchos aspectos, pues aportamos como condición de mujer cosas importantes. De hecho, nosotros pues siempre nos han valorado lo bien que estábamos trabajando el proyecto. Y dice, si fuerais hombres, ya estaríais aquí pillándome no sé cuántos miles, sobre todo en el banco estoy hablando, miles de euros antes de haber casi pergeñado ni la idea. Y nosotros ya les llevábamos un proyecto muy desarrollado, con un prototipo y con algo muy, muy pensado, con un estudio de mercado. Es decir, somos quizá a lo mejor... no diría yo conservadoras, pero sí vamos más despacio, pero porque nos gusta pensar bien lo que vamos a sacar y no a lo mejor pensar tanto en los números que tienen que venir inmediatamente después. Y bueno, pues a lo mejor eso nos puede aportar algo positivo. Yo creo que sigue siendo un reto la igualdad entre hombres y mujeres también en el mundo empresarial, pero vamos, no tanto porque no tengamos las capacidades, las competencias y la cabeza de emprendedoras que las tenemos igual que los hombres, sino porque siguen recayendo en nosotras las cargas familiares en casa, y por tanto, bueno, pues yo recuerdo cuando estaba en la Asociación de Jóvenes Empresarios, hicimos un estudio en colaboración con el Instituto de la Mujer, y bueno, pues una de las cuestiones que nos decían es que el hombre empresario, los hijos se los cuida o bien la mujer, o bien están con su mujer, o bien tienen a alguien que les cuida. Y en el caso de las mujeres empresarias, eran ellas las que o bien tenían también a alguien, pero la mayoría de ellas tenían que hacerse cargo ellas mismas de los hijos. Luego, claro, si una empresa necesita el 24 horas de dedicación, sobre todo en los inicios, y si además tienes que cuidar de los hijos, pues es que eso, de alguna manera, la empresa se tiene que ver... bueno, pues de alguna manera tocada porque no se puede hacer cargo las 24 horas la mujer, también tiene que ocuparse de su familia. Entonces yo creo que sigue siendo un reto. Es verdad que emprender en femenino pues es una salida en este momento, que hay tasas de paro mayores en el caso de las mujeres, que sabéis que también hay más desigualdad salarial, que sigue habiéndola, desigualdad salarial en contra también de las mujeres, y por tanto yo creo que puede ser, pues efectivamente, una salida donde la mujer se pueda desarrollar personal y profesionalmente pues de mejor manera, pero que todavía tenemos que resolver algunas cuestiones de conciliación de la vida personal y familiar ahí, ¿no?, que están ahí. Paloma.
Yo creo que, vamos, en nuestro caso, yo no he tenido ninguna dificultad, desde luego, para montar, ni me he visto en ningún momento pues limitada a la hora de ser mujer, ni mucho menos, ¿no? Como anécdota contaré que, bueno, el mundo del running es todavía muy masculino, ¿no? Entonces, debo ser de las pocas empresarias que monta un negocio de running en España, de las pocas. Y entonces, cuando llamabas a las grandes marcas, pues claro, volviendo un poco al tema del plan, para poder hacer una previsión de gastos, pues tienes que hablar con las Nike, Adidas, Asics y preguntarle un poco cuáles son, pues bueno, cómo se trabaja. Entonces, claro, no te cogían el teléfono, pero claro, decían, Paloma de Guadalajara, ¿quieres montar una tienda de running? Ah, vale, pues ya te llamaremos. No era como, ¿pero dónde vas? Esto suena ¿Cómo raro. se te ocurre montar frente, pues a lo mejor a gente que lleva ya mucho tiempo, Bikila, Evasion Running, que son tiendas, pues eso, sobre todo gestionadas y por hombres? Entonces era como súper extraño, ¿no? Pero yo decía, eso me motivaba a mí mucho más. Y decía, pues yo sigo adelante y al No final... conocían a Paloma. Y al final, pues eso te daba como más ganas, ¿no? Decir, pues al final lo voy a montar, ¿no? Y hubo otras marcas que sí que te daban más facilidades, ¿no? Pero por lo general era como, uy, ¿cómo se te ocurre en qué mundo te vas a meter, ¿no? Pero no en ese caso y como anécdota. Yo creo que la excepcionalidad de que es verdad que la mujer empresaria, que no es lo mayoritario, ¿no? Que somos todavía una minoría, ¿no? Pero creo que es muy aplaudido por la gente y yo me siento muy respaldada por todo mi entorno y toda la gente que está con nosotros, ¿no? Y más si cabe siendo mujer. Porque es verdad, pues qué valiente has sido, qué bien. Y entonces yo creo que es eso, el hecho de que todavía seamos pocas, pero que le echemos ganas y mucho valor, yo creo que nos está abriendo mucho el camino y está siendo muy importante. O sea que desde lo pequeño nos estamos haciendo grandes, yo creo, y yo creo que eso es lo importante. Cristina. Yo en mi caso tampoco he tenido ninguna dificultad ni se me ha cerrado ninguna puerta por ser mujer, pero sí que es verdad que tú lo has dicho al principio, Rosa, en esta mesa habitualmente no se sientan mujeres, o cuando vas a Es una una reunión, realidad. exactamente, cuando vas a una reunión de COE, pues hay muy pocas mujeres, cuando vas a una reunión de cualquier cosa siempre somos minoría. A mí no me gusta, evidentemente, pero es así. Yo personalmente no he tenido ninguna dificultad, pero sí que lo ves a diario que no somos mayoría, siempre somos minoría. Hay que hacer un esfuerzo en ese Claro. sentido. Quería comentar una cosa, porque este fin de semana hemos celebrado la semana pasada, el Día de la Mujer Rural, en las mujeres de Cabanillas, de Valdeaveruelo, se me olvida un pueblo, de Torrejón del Rey, y de que pues hemos celebrado el sábado un encuentro. Y precisamente hablábamos de eso, de la mochila que llevamos todas puestas encima con este tipo de cargas personales, familiares, que no te las quitas, aunque emprendas. Y eso sí que es verdad. Es cierto que ahí llevas razón, no es todo tan bonito. Esas cargas las llevas. Hombre, algunas se las sacan un poco de la mochila, otras más, unas menos. Eso ya depende de la personalidad de cada uno, pero en general algo llevamos ahí en nuestra espalda que nos impide ir tan rápido como van los hombres. Aunque se van dando pasos, conciliando. En el caso de matrimonios, el hombre ayuda, ya va ayudando mucho más, ya no es tan excepcional el hecho de que eche una mano se haga cargo de los niños en el caso de que la mujer decida emprender también. Poco a poco. Pero, sí, eso desde luego, bueno, en mi caso sí, por ejemplo, pero sí que es verdad que sí que yo no tengo hijos todavía. Y bueno, siempre se te pasa por la cabeza decir, pues, no sé, yo creo que si tuviera un trabajo en una empresa que fuese empleada, pues a lo mejor ya habría tenido un hijo, sinceramente. Pero con mi trabajo ahora mismo y tal, pues se te plantean muchas dudas y dices, y ahora tengo un hijo y ¿cómo voy a atender el restaurante si tengo un hijo? ¿O cómo me voy a ir a esta reunión? Entonces, yo creo que en ese sentido, a mí por lo menos sí que se me pasa por la cabeza este tema. Yo creo que si estuviera trabajando para otra persona, tuviera un contrato en otra empresa, pues esa decisión la tomas más rápido. En ese Creo, caso, no sé si a las demás les No pasa. tienes tanto peso, tanta responsabilidad y es más sencillo, claro. en ese caso Liberarte de también, ese en tipo el de caso cosas. de que se trabaje para otras personas, también las mujeres lo vamos retrasando, porque puede suponer un parón, por así decirlo, un problema para ascender en muchos puestos de trabajo.
Sí, yo no tengo hijos, pero evidentemente sí que también para la mujer trabajadora en puestos de responsabilidad o de dirección, pues efectivamente es una decisión que se pospone o que se deja para cuando tienes una serie de cuestiones familiares resueltas, que es donde vas a dejar a tus hijos, cómo les vas a educar, vamos, yo entiendo que también. Que es así, vamos, que también es un hándicap para las mujeres trabajadoras que quieren ascender. Aunque trabajes por cuenta ajena también, sí. También es un hándicap. Todavía quedan apoyos y medidas para que efectivamente la conciliación sea una realidad. Una de las primeras preguntas que se puede hacer cualquier ciudadano que nos esté viendo o ciudadana y quiera emprender es, el primer paso, lo primero que tiene que hacer es dirigirse ¿dónde? Porque hay información, hay portales, está COE, está el CEI, se habla de muchas cosas, pero lo primero que tiene que hacer es ¿qué? Al margen de sentarse y decir, esto me lo he pensado bien, esto realmente tiene salida, se pueden cuadrar los números, como decía Paloma. Yo creo que lo primero es eso, dirigirte a un centro que te forme y que te informe las dos cosas, plantear tu proyecto y que te vayan orientando y te vaya dirigiendo, eso es muy importante. Porque no se puede montar un negocio de un día para otro y decir, venga, pues al final eso va abocado al fracaso seguro. Entonces, hoy por hoy, yo creo que a la hora de montar una empresa, eso tienes que dirigirte, en el caso que yo decía, al CEI, que es además y creo que todavía se mantiene, es un servicio gratuito, que yo no sé si la gente lo sabe, pero creo que es importante que se sepa, quiero decir que tú vas ahí, te atienden y es gratuito, y puedes ir todas las veces que quieras, plantear todas las dudas que quieras, y allí te van a atender muy bien y te van a ayudar. Desde luego, yo en mi caso, vamos, que fue fundamental el asesoramiento que recibí allí, entonces yo creo que ese es el primer paso que hay que dar, sin duda alguna. Maite. Pues sí, yo también como Paloma busqué ese tipo de ayudas, no solamente en el tema económico, sino sobre todo en la formación. Necesitaba cubrir un montón de áreas que nosotros no dominábamos. Y sí, tanto en el Ayuntamiento de Quer, que nos han ayudado a encaminar a cómo empezar, cómo plantear el proyecto, hasta posteriormente luego ya con el curso de creación de empresas en el CEI, pues yo creo que las administraciones ahora mismo ponen soluciones y ayudas, herramientas que nos pueden ser muy útiles. Y creo que sí, que la gente debe usarlas, saber que existen y acercarse pues a la ventanilla única o acercarse al CEI de su pueblo, que seguro que hay alguno, y preguntar por alguien que le pueda asesorar, que siempre te va a ayudar muchísimo. Uno de los momentos más importantes al margen del día a día y ver que las cosas van saliendo y que tu proyecto, tu ilusión tiene salida y vive un día más y pasa otro día y pasa otro día, es poder generar empleo y dar empleo a alguien. ¿Es un momento de satisfacción añadido, Cristina? Sí, claro, por supuesto. Sí, si tu negocio va bien y tienes que contratar a gente nueva, pues para nosotros es muy gratificante por dos aspectos. Uno, porque tu negocio está creciendo y va en positivo, y otro, pues porque puedes dar la oportunidad a una persona, pues o bien que estaba en el paro, o bien que es su primer empleo, o bien que simplemente estaba sin trabajar. Entonces es doble de gratificante por esa razón, claro que sí. Sí, yo recuerdo todavía la primera vez que contraté a alguien, aunque trabajaba por cuenta ajena, pero como responsable del área, bueno, pues yo recuerdo y recuerdo pues eso, la satisfacción que te produce, y además, bueno, pues emprender también tiene otras satisfacciones que están relacionadas, lo hemos hablado un poco, con la libertad, ¿no? Que supone también crear tu propio empleo y tomar tus propias decisiones, que tiene que ver también, bueno, con la satisfacción, con la responsabilidad que tienes con tu entorno también, pues eso, con esa responsabilidad social de poder pues luego hacer algo, o bien contratando a personas, o bien, bueno, pues facilitando que en tu entorno luego se puedan desarrollar una serie de actividades, colaborando con el resto. Yo creo que es muy importante también cuando empiezas a emprender, relacionarte, aparte de ir al CEI, lo bueno también del CEI en este caso, o de otras asociaciones empresariales, es la relación con otros emprendedores que tienen las mismas dificultades que tú, y que bueno, pues que de alguna manera, no solamente para llorar, sino todo lo contrario, para hacer terapia también, para bueno, aprovechar esas sinergias, ¿no? que tiene y que puede haber entre todos. O sea que bueno, yo creo que...
Paloma. Que tiene satisfacciones, muchas. Sí, no es que me ha dicho lo que comentaba Pilar, porque es verdad, no tienes una apuesta en común y dices, tienes los mismos problemas que yo, vale. Entonces voy bien o voy mal, pero por lo menos tienes esa empatía, ¿no? No, lo de contratar a una persona, sí, de hecho es uno de los pasos fundamentales de que tu negocio va bien, ¿no? Que puedas contratar a personal. Pero ya no solo contratarlo porque vaya bien, sino que también tienes que pensar que si contratas a alguien, esa persona te puede ayudar a crecer, porque tú a lo mejor no das abasto, que es lo que nos pasa a nosotros, que claro, al final yo estoy en la tienda y llevo muchas cosas y no te da tiempo, ¿no? Entonces esa persona te puede ayudar a crecer y hacer más cosas que a ti sola no te da tiempo. Entonces hay que verlo también positivo, no porque tengas mucho nivel de trabajo que también, sino porque también te va a ayudar a llevar el trabajo el día a día, ¿no? Entonces yo creo que sí, que es muy importante y sobre todo eso da muestras de que, pues, que la cosa funciona y que puedes contratar a alguien, ¿no? Y que además lo que decía Cristina, que pues bueno, que puedes dar trabajo a gente que está en el paro y que eso está fenomenal también, o sea que por las dos partes yo creo que es importante y eso significa eso, que bueno, que la cosa va bien porque puedes ir metiendo a más gente. Maite. Pues nosotros llevamos solamente 1 mes y medio, aún no hemos llegado a esa fase, pero me encantaría poder hacerlo pronto. Hombre, de hecho, en nuestros planes está porque solo somos 2 personas y tenemos mucho trabajo porque queremos abarcar todas las áreas. Y hay algunas que sí, que funcionaría todo mucho mejor si pudiéramos contratar a alguien. Así que yo espero que en breve pueda vivir esa experiencia, que seguro que sí, que tiene que ser muy, muy gratificante. ¿Se ven las cosas diferentes cuando uno se convierte en empresario? ¿Se entienden cosas que antes cuando uno trabajaba para otro empresario a veces no se entendían? ¿Cambia la mentalidad? Yo aquí no puedo opinar porque nunca he trabajado por cuenta ajena, entonces aquí no puedo opinar. Sí se ven. Nosotros, por ejemplo, yo lo más así directo, pues no te puedes coger vacaciones. O sea, yo llevo 2 años sin vacaciones, pues que no puedes, quiero decir, tú dices, vale, cierro esta semana, pero a lo mejor es que necesitas, como las facturas llegan igual, que es lo que hablábamos antes, no tienes que pagarlas, ¿no? Entonces dices, es que no me puedo ir ni 3 días a lo mejor, y tú lo entenderás perfectamente, sí, Cristina, no, eso sí sobre lo todo entiendo, claro. en hostelería, ¿no? Y entonces, yo lo que no entiendo es tener un mes de vacaciones. Claro. Eso Entonces, no es que no lo entienda, sino que nunca claro. lo he tenido, entonces me parece Claro. algo... Yo en ese caso sí que, claro, pues he pasado de, pues cuando tú trabajas para la empresa privada, pues tienes tus vacaciones, ¿no? Pero es que no puedes, entonces sí que cambia, y porque además es tu negocio y sabes hasta dónde puedes llegar y cómo van tus cuentas, porque eso lo sabes directamente, ¿no? Entonces cambia mucho y cambia, pues las horas. Hombre, yo siempre he dedicado mucho, la gente que me conoce, he dedicado horas y horas al trabajo. Entonces ahí eso sí que no me importa, yo no tengo niños, igual que decía Pilar, y eso también te da más posibilidades de dedicarle todo el tiempo del mundo a tu trabajo, ¿no? O sea, podías dedicarte las 24 horas, porque lo que hablábamos antes, el tema de las redes, yo desde aquí animo a las empresas que puedan a que contraten a un community manager, porque es que es fundamental. Y es que hay que verlo así, o sea, la persona que te lleva las redes sociales y promociona tu negocio a través de internet es muy importante. Entonces, cuando lo tienes que hacer tú todo, que pues desgraciadamente pasa los primeros años, pues claro, le puedes echar todas las horas que quieras, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que tampoco te marcas ningún horario, ¿no? Entonces, estás aquí, es mi empresa, esto lo hago para la empresa y ya está. Entonces, claro, se ve, no tiene nada que ver el trabajo desde dentro y desde fuera, claro, es completamente distinto. Bueno, no, efectivamente no tiene nada que ver, pero yo no hubo cambio de mentalidad, porque sí que yo en casa había sufrido o vivido, mejor dicho, ¿no?, lo que es ser autónomo y tener un negocio humilde, ¿no?, pero un negocio propio y no tener vacaciones y trabajar todas las horas y bueno, pues no, yo no noté ningún cambio de mentalidad, pero yo creo que ya lo tenía, ¿no? Yo creo que sí es verdad que en la sociedad a lo mejor hace falta todavía, cada vez menos, pero hace falta todavía, bueno, pues que el empresario realmente, bueno, sea valorado como lo que es, ¿no?, como bueno, pues un ser humano que a la vez que se desarrolla personal y profesionalmente, pues también está dando empleo y, como decía antes, pues bueno, pues aportando también a la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, sin más, simplemente eso, pero que vamos, que el empresario no, todos lo vemos, no es una persona con chistera y con un montón de dinero y con uno, sino que bueno, pues que cuando hablamos de empresarios en una provincia como la de Guadalajara, hablamos de pequeños empresarios. Efectivamente. No hablamos de empresarios de grandes marcas, sino de los que día a día
hacéis cada uno lo que podéis. Eso es, de gente, hombres y mujeres honestos que sacan adelante sus negocios y que están dando dinero, o sea, empleo, ¿no? Y generando crecimiento económico y riqueza. Eso es. Maite. Bueno, sí que es cierto que desde el lado del empresario sí que tienes la presión de la responsabilidad que desde el otro lado no tienes. Pero también es bueno siempre recordar la parte de cuando eras trabajador y los esfuerzos que hacías, aun cuando no era nada tuyo, y bueno, congeniar esas dos partes y darte cuenta que cada uno tiene su papel, que es muy importante en el desarrollo del negocio y de la sociedad en general. Así que todo es defendible, pero claro, vas enriqueciéndote. Así que es sumar. ¿Se van dando pasos a nivel escuela para que los niños, cuando les preguntes qué quieren ser de mayor, no sea profesores, como en tu caso querías ser profesor y luego terminaste siendo empresaria, o que la mayor parte de ellos quieran ser futbolistas y estas cosas, ya lo saben ustedes, pero que quieran ser empresarios como solución, que ya no es tan raro que uno abra su propio negocio? Todavía no. Por vuestras caras intuyo que todavía no. Yo creo que no sé lo que dicen se en van las dando escuelas, pasos, pero... se van dando pasos. Yo, vamos, desde jóvenes empresarios, yo he perdido ya, pues, qué actividades se están haciendo ahora en este momento, pero bueno, uno de los objetivos era ese, y sí que había programas interveníamos en las escuelas con charlas, llevábamos a jóvenes empresarios que hablaban a los niños, editamos material para que desde infantil se trabajase ese tema con los niños y con las niñas. O sea que bueno, yo creo que pasos sí se están dando. Cristina. No sé cómo lo plantean en las escuelas. Debería de ser una opción más, porque sí que yo nunca he oído a un niño decir quiero ser empresario, como es mucho muy raro. dice quiero ser rico, quiero ser millonario o algo así, pero quiero ser empresario, ¿no? Entonces, un poco yo creo que también es la labor de los padres que les inculquen un poco que ser empresario no es tan malo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sí que es verdad que estamos un poco estereotipados en algo que somos así un poco malos y que tal. Nosotros hace poquito participamos en una campaña de Cruz Roja que se llamaba En realidad no tiene gracia, y nos hicieron pues una caricatura a mi hermano y a mí como empresarios y a trabajadores, pues una caricatura. Entonces, pues que en realidad pues eso, que no somos los que sacamos el dinero de la chistera ni somos los que oprimimos exactamente, ni esa parte de mala prensa hay que erradicarla, ¿no? Eso es. Entonces esa campaña sí que lo reflejaba muy bien. Esa parte de empresario tirano hay que erradicarlo, que sois gente normal. Sí, sí, por supuesto. Malillana y por lo que menos, trabajamos a lo mejor diario. hay algunos Claro. En fin, pero no, la verdad es que yo creo que la sociedad todavía no tiene, bueno, integrado de una forma natural, que es un trabajo más, que es una forma de solucionar la vida laboral, una forma más, y en las escuelas yo creo que todavía eso queda mucho trabajo por hacer. O sea, cuando se hablan de las profesiones, dentro de las profesiones no está incluida ser empresario, montar una empresa, por lo menos en España, vamos, en otros países sí. Lo último que os vamos a pedir esta noche antes de despedirnos es que deis un consejo a la gente que nos esté viendo de algo positivo, de algo que tengan que hacer y de algo que nunca tienen que hacer a la hora de montar una empresa. Pilar. Bueno, pues yo creo que empezamos por lo negativo. Lo que yo creo que nunca tienen que hacer es pasar por alto un plan de empresa y durante tiempo un plan de empresa dinámico, que digo yo, que es bueno, pues seguir trabajando ese plan de empresa, qué cosas se mantienen igual cuando has iniciado un negocio y qué cosas hay que cambiar, y eso, en el plan de empresa trabajar mucho los clientes. O sea, ¿para qué estoy yo aquí? ¿A quién me voy a dirigir? La competencia, eso también es importante, aprender de la competencia. Bueno, en definitiva, hacer un plan de empresa pausado, tranquilo, que nos lleve al final a que nuestra idea sea viable, y si para eso tenemos que dar las vueltas que sean necesarios, bueno, pues hacerlo, trabajarlo. Eso es un esfuerzo, es un esfuerzo porque todos tendemos a cuanto antes empezar el negocio, y luego, bueno, pues lo positivo es que emprender es positivo. Es que emprender por cuenta ajena, por cuenta propia, que es lo que estamos, es que es positivo, es que lo decía antes, es una posibilidad de libertad.
es una posibilidad que tienes, bueno, de generar tu propio empleo, de dar empleo a los demás, de ser responsable con el entorno, con la sociedad. Entonces, bueno, pues es que positivo tiene todo, aunque las dificultades ahí están, pero positivo tiene todo. Cristina. Bueno, yo también empiezo un poco por lo malo. Pues yo les diría que no tiren la toalla a la primera de cambio, que hay que ser muy tenaz y ir un día y otro día y otro día. A lo mejor al quinto día te sale algo bien y tienes algo que te beneficie. Entonces, sobre todo eso, ser perseverante y no desesperar, aunque las cosas vayan como están ahora un poco más revueltas, pues bueno, aguantar el chaparrón y seguir adelante. Y como positivo, pues un poco, pues eso, seguir creciendo como persona, seguir creciendo como empresario, tener nuevas ideas, aunque tengas constituido ya tu empresa, pero no pararte y, por ejemplo, pues si tienes una tienda, tienes tal, pues cada día ir metiendo cositas nuevas, ir haciendo cosas nuevas y irte desarrollando tanto como persona como empresario. Maite. Bueno, pues la verdad es que ser emprendedor es poner en marcha una idea que tienes, una ilusión, y para mí esto es lo más satisfactorio, llegar a darte cuenta que has sido capaz de crear algo, de convertirlo en una realidad y de ponerlo en marcha. Bueno, pues ser emprendedor no es solo esto, claro, tiene sus ratos malos, y ahí voy a repetirme un poco, pero es que lo tenía apuntado y además lo tengo muy claro. Hay que no desanimarse. Habrá momentos en los que creas que no va a funcionar, que no vas a ser capaz de ponerlo en marcha, que no va a funcionar, pero no hay que desanimarse, porque seguramente sí que se puede, y si te paras a las primeras de cambio, pues no consigues nada. Así que hay que seguir adelante. Paloma. Pues yo coincido con todo lo que han dicho aquí mis compañeras, mis contertulias. Lo único, bueno, pues eso, que lo que decía Pilar también, las prisas son malas consejeras, hay que hacerlo muy pausadamente, seguir unos pasos. No voy a repetir el tema del plan de empresa, ya sabéis que yo lo he puesto sobre la mesa, pues eso, igual que Pilar, igual que todas, igual que Maite, que es súper importante, pero sobre todo intentar diferenciaros de lo que hay. Porque yo creo que en la especialización está la clave del éxito, gran parte de la clave del éxito. Aunque tengáis que esperar más, trabajar más vuestro plan de empresa, pero intentar buscar algo que no ofrezca a nadie, algo que os pueda hacer ser diferentes porque es bueno, porque puedes dar a la ciudadanía otras cosas que no hay. Entonces es importante eso, buscar cómo poder ser. Nosotros hemos tenido siempre... cuando surgió el proyecto, la idea era dar un servicio público, ¿no? Algo que pueda demandar la gente, que no tenga y que tú se lo puedas dar, ¿no? Eso es súper satisfactorio. También en la línea que decía Maite, ¿no? Has sido capaz de crear, es un sueño que tú tienes y lo has puesto en marcha y has sido capaz de crearlo. Pero si además satisfaces al cliente, satisfaces a esa gente a la que tú te diriges, eso es muy importante. Entonces yo os animo a que trabajéis mucho el plan y que intentéis buscar algo que no haga nadie, porque ahí va a estar en la especialización vais a tener pues una línea a seguir muy importante. Pues hasta aquí nuestro tiempo de tertulia en esta noche de jueves. Muchísimas gracias a las 4 del Grupo Lino, Cristina, Maite Cortázar del portal vivoguadalajara.com, Paloma Mora de la empresa Velociraptor y Pilar Cuevas, socia fundadora de La Noguera de Socasa Sociedad Limitada. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por ser un ejemplo de mujeres emprendedoras en esta provincia de Guadalajara, que las hay, y una muestra de ellas son ellas 4. Muchísimas gracias por acompañarnos y suerte. Gracias también a ustedes una semana más. Ya saben, emprender es una solución, se puede, pero hay que hacerlo con cabeza y bien asesorado. No se desanimen. Buenas noches.